Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Lo que vamos a ver el día, vamos a calcular la lluvia media en un área determinada. Sí, La lluvia media, bueno, hablando de un área determinada, en este caso, pues va a ser el área de nuestra cuenca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? La lluvia media en nuestra cuenca. El dato que vamos a obtener es cuál sería la lámina de lluvia que se formaría en toda la cuenca, en todo el área de la cuenca, si esa agua no se pudiera escapar hacia ningún lado. Lo que decíamos ayer, si no se infiltrara, si no escurriera, si no se evaporara, si se quedara sobre la superficie de toda la cuenca, ¿cuál sería el valor de esa lámina que se formaría? Es lo que vamos a calcular el día de hoy. Para realizar ese análisis existen tres métodos. Los voy a anotar en el chat. El primero de ellos es el método aritmético. El segundo de ellos es el método de los polígonos de Thyssen. Lo que les estoy mostrando es el libro. Ayer veíamos lo de los dietogramas. Ahora estamos en la página 140. Entonces, el segundo método es el método de los polígonos de Thyssen. Y el tercer método el método de las isoyetas. Vamos a ver cada uno de ellos. En pantalla, comentaba, estamos viendo la página 140 y aquí aparece el primer método, que es el método aritmético y la fórmula respectiva. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Acuérdense, HP es altura de precipitación. Esta rayita que está arriba es para indicarnos que es la altura de precipitación media en un área determinada, en este caso la cuenca. ¿Y a qué es igual? 1 sobre n. ¿N qué va a ser? El número de estaciones meteorológicas donde tengamos el dato de la precipitación y eso va a multiplicar a la sumatoria desde la estación n hasta la última estación del dato de la altura de precipitación que se mide en cada una de las estaciones. Este método no es otra cosa más que hacer un simple promedio de lo que registró cada una de las estaciones que están disponibles. Entonces vamos a resolver el ejercicio que viene aquí en el libro para aplicar los diferentes métodos para calcular la altura de precipitación media en la cuenca. En la página 142 aparece la imagen de una cuenca. Aquí podemos observar el punto de salida, parteaguas con la línea punteada, la red de drenaje y aparece una serie de X. Esas X representan la ubicación de las diferentes estaciones meteorológicas. El número de abajo, en este caso el 1,
representa el número de la estación. Entonces tenemos la estación 1, la estación 2, 3, 4, 5 y 6. Como pueden ver, 4 estaciones están adentro de la cuenca y la estación 2 y la estación 6 se localizan afuera de la cuenca. Depende de nosotros si queremos incluirlas en el análisis o no. Como estas están muy cerca de mi área de estudio de la cuenca, es conveniente considerarlas. Entre más datos tengamos, es mejor. Pero si la estación se ubica a una distancia considerable con respecto de la cuenca, por ejemplo, acá donde tengo el cursor, pues entonces, en este caso, pues no convendría tomar ese dato porque es un dato que no va a representar lo que está sucediendo en mi cuenca, por el simple hecho de que está a una distancia de mi área de estudio. Después aparece un dato entre paréntesis arriba de la X. ¿Qué va a representar ese dato? Es la precipitación, la altura de precipitación total. Acuérdense, se mide en milímetros. Es la lluvia que se presentó en un determinado día en las diferentes estaciones. La estación 1 registró una altura de precipitación total de 12 milímetros, la 5 registró 23 milímetros y así el resto de las estaciones. Entonces, nosotros queremos calcular la altura de precipitación media empleando el método aritmético. La n para este ejemplo, ¿de cuánto va a ser? De 6, ¿no? De 6. Y después lo que tenemos que hacer es hacer una sumatoria de la altura de precipitación que se registró en cada una de esas 6 estaciones. Hago la sumatoria y después lo divido entre 6. Un simple promedio. Entonces, hagan la operación y díganme cuál es el valor de la altura de precipitación media en la cuenca utilizando el método aritmético. Me dio un promedio de 17.33 ¿Ok? ¿Qué unidades? 100. en milímetros. Milímetros. Entonces, altura de precipitación media, empleando el método aritmético, es igual a 17.33 milímetros. Es el método más rápido, más sencillo, pero también es el menos exacto. Entonces, segundo método, polígonos de Thyssen. Primeramente, para poder aplicar este método, tenemos que trazar los polígonos de Thyssen. En la página 100, en la misma página, todavía estábamos en la 140, viene detallado paso a paso cómo es que se deben de trazar los polígonos de Thyssen. Entonces, en el primer paso, lo que nos mencionan es de que tenemos que unir mediante líneas rectas las las diferentes estaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, ya habíamos dicho que las X representan la ubicación de esas estaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Aquí en esta otra imagen, pues ya está todo el proceso, pero voy a tratar de explicárselos para que ustedes sepan cómo se trazan los polígonos de Thyssen. Entonces, en esta imagen, las X representan la ubicación de las estaciones. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir con líneas, en este caso líneas punteadas, cada una de las estaciones. Entonces, aquí donde tengo el cursor, tengo una estación, y se fijan, una línea recta la une con su estación vecina, que sería esta de acá. De esta estación salen dos líneas rectas para unir con una estación que está por acá y con otra estación que está por acá. Y de esa manera, todas las estaciones tienen que estar unidas entre sí con líneas rectas. ¿Cuál es la idea? La idea es de que se formen triángulos entre las diferentes estaciones. Por ejemplo, me regreso a esta estación, lo uní con esta estación y con esta otra que está acá abajo, y si observan, se formó el siguiente triángulo, el que les estoy ahí marcando. Si observan el resto de las estaciones y las líneas punteadas con las cuales se unieron, pues van a poder observar que la figura que se está formando precisamente son triángulos. ¿Sí? Es el primer paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? Bueno, aquí nos señala que lo que hay que hacer es determinar la bisectriz de cada uno de esos triángulos y trazar una línea recta que pasa por dicha bisectriz. Entonces, ¿qué es una bisectriz? La bisectriz es el punto medio de una línea recta. Entonces, por ejemplo, observen esta línea con la que uní la estación que se ubica más al norte con esta otra estación. Entonces, aquí aparece una línea que pasa exactamente por la bisectriz de ese lado del triángulo. Recuerden, la bisectriz es el punto medio de esa línea. Entonces, para cada uno de los lados de los diferentes triángulos hay que realizar ese procedimiento. Entonces, nuevamente voy a mostrarles este triángulo para identificar sus tres lados. El primero de ellos es este y está cortado a la mitad por esta línea recta. El otro lado del triángulo, el que está más hacia el norte, es este otro de acá. Y si observan, está cortado a la mitad por esa línea recta. Finalmente, el otro triángulo, el otro lado del triángulo, perdón, aquí está la mitad y está cortado por esta línea recta. El mismo procedimiento hay que hacer para los diferentes triángulos que se formaron. Ahorita yo nada más les estoy señalando el procedimiento para el triángulo más grande, que es el que se aprecia mejor. ¿Sí? Pero independientemente del tamaño de los triángulos, pues hay que realizar el procedimiento para todos los triángulos que se formaron una vez que unimos las estaciones con líneas rectas. Por la geometría, digamos por geometría elemental, esas tres líneas que cortaron a la mitad cada uno de los lados del triángulo van a converger en un punto. Si observan el triángulo grande con el que estamos trabajando, esta línea llega a este punto donde se une con esta otra línea que cortó este lado del triángulo, se unen aquí
y también esta otra línea que cortó a este lado del triángulo. Entonces, la prolongación de esas tres líneas convergen en este punto. ¿Sí? Independientemente de la forma y del tamaño del triángulo, las líneas que cortan a la mitad o las bisectrices de los lados del triángulo van a converger en un punto. Dependiendo del tipo de triángulo y del tamaño del triángulo, esa convergencia se puede dar al interior del triángulo, como es este caso, pero también esa convergencia se puede presentar afuera del triángulo. Déjenme ver si hay alguna otra imagen donde se aprecie un poco mejor. Observen ahora este triángulo. Es la misma cuenca, nada más que es otra imagen. Hay un triángulo que se formó al unir la estación 4, la estación 5 y la estación 6. Entonces, es este triángulo que les estoy señalando. Entonces, siguiente paso, sacar la bisectriz. Del lado de 4 a 5, esta es la línea que corta la mitad de ese lado. Del lado 5 a 6, esta es la línea que corta la mitad de ese lado. Y después tenemos el lado de 4 a 6. Esta línea que aquí ya se borró, pero si la prolongamos hasta que corte al lado 4 a 6, vamos a ver que esta línea es la que cortó el lado 4 a 6 de ese triángulo. Entonces, ¿dónde está la convergencia de esas bisectrices? Me regreso al lado 4 a 6. Entonces, estoy prolongando la bisectriz en un sentido y en el otro sentido. Entonces, siguiéndola hacia la derecha, llego a este punto. Ahora observo el lado 5, 6. Nuevamente, este es el punto medio. Trazo una línea recta, la prolongo hacia el norte y la prolongo hacia el sur. Y vemos que la prolongación realizada hacia el sur converge con esta otra línea proveniente del lado de 4 a 5, en este punto en particular. Ahora el lado de 4 a 6, ya decíamos, más o menos por aquí está el punto medio. Se traza una línea por ahí, por el punto medio, y nada más que aquí ya se borró esa línea, pero este pedacito pues es, digamos, la prolongación de la línea que pasó por la mitad del lado de 4 a 6, y observamos que en este punto convergen las bisectrices de los tres lados de ese triángulo. Esta es una bisectriz, esta es la otra y esta es la otra. Entonces les comentaba, puede presentarse la convergencia afuera del triángulo, como en este caso, o puede presentarse adentro del triángulo. Si observan ahora el triángulo que se forma con la estación 1, 2 y 4, la convergencia donde se presentó al interior del triángulo, en esta parte. ¿Sí? Lo regresamos. Paso 3. Dice, cada estación pluviométrica quedará rodeada por las líneas rectas del paso 2, del paso anterior, y estas líneas van a formar lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como los polígonos de Thyssen. En algunos casos también va a participar el parteaguas de la cuenca para formar dichos polígonos. Cada uno de esos polígonos lo que representa es el área de influencia de cada una de las estaciones. Entonces, me regreso a esta imagen que estábamos observando. Vamos a identificar los diferentes elementos.
El parteaguas está como línea punteada. Después, lo que hicimos en el paso 1, que fue unir las estaciones con líneas rectas para formar triángulos, está identificada con con línea punteada. Después, el paso 2, ¿en qué consistió? En trazar las bisectrices. Me voy a regresar a la imagen de acá. Bueno, esta está más amontonada. En esta está más clara. Las bisectrices con las cuales se formaron estas líneas negras. Y ya vimos que ¿qué es una bisectriz? Pues es una línea que pasa por la mitad de un lado del triángulo y que pueden converger al interior o al exterior de los triángulos. Entonces, finalmente, el paso 3 es identificar los polígonos de Thyssen. Entonces me dice, estas líneas negras, resultado de prolongar las bisectrices, son las que van a formar los polígonos de Thyssen. Observen la estación 1. La estación 1. ¿Cuál es su polígono de Thyssen? Está formado por esta línea, esta otra y el parteaguas. Toda esta área es la que corresponde o es el polígono de Thyssen que representa el área de influencia en la cuenca de estudio de la estación 1. Ahora la estación 2. Aunque ya habíamos comentado que esa estación está fuera de la cuenca, ¿por qué la consideramos en el análisis? Porque tiene influencia en el interior de la cuenca. Y lo podemos ver ahora que ya se trazaron los polígonos de Thyssen. ¿Cuál es el polígono de Thyssen que le corresponde a la estación 2? Sería esta línea y el parteaguas. Toda esta superficie, toda esta área, es el polígono de Thyssen de la estación 3. Estación 4 es esta línea, esta otra, este pedacito y el parteaguas. Toda esta área corresponde al polígono de Thyssen de la estación 3. Estación 4, toda esta área que se forma con estas líneas y además el parteaguas. Toda esta área representa el polígono de Thyssen correspondiente a la estación 4. Polígono de Thyssen de la estación 5, aquí está la estación 5. Siempre la estación pues va a estar al interior del polígono de Thyssen cuando la estación esté adentro de la cuenca o en un extremo del polígono de Thyssen cuando la estación está afuera. ¿Cuál es el área de influencia de la estación 5? Pues es el polígono que se forma con esta línea, esta otra línea. No me voy hasta acá, porque acá ya estoy afuera de la cuenca, entonces sería el parteaguas y esta otra línea. Toda esta área corresponde al área de influencia de la estación 5 y finalmente la estación 6, que también está afuera. ¿Cuál es su polígono de Thyssen? Esta línea pequeña, esta otra y el parteaguas. Esta área es la que corresponde al polígono de Thyssen de la estación 6. ¿Alguna duda de cómo se trazan los polígonos de Thyssen? Ninguna, profesor. Una vez que ya se trazaron los polígonos de Thyssen, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora vamos a utilizar la fórmula correspondiente en la página 141, está de aquí, para encontrar la altura de precipitación media en la cuenca. ¿A qué es igual? 1 sobre el área total. ¿El área total de quién? Pues de la cuenca. Es uno de los datos que ya tenemos.
Eso hay que multiplicarlo por la sumatoria desde el primer polígono de Thyssen hasta el último polígono de Thyssen. ¿Cuántos polígonos de Thyssen vamos a tener? El mismo número de estaciones meteorológicas que estamos considerando en el estudio. O el mismo número de estaciones meteorológicas que tienen influencia en la cuenca. En este caso, ¿cuántos polígonos de Thyssen debemos de tener? 6. 6. ¿Sí? Y entonces, la sumatoria en este caso sería desde el polígono 1 hasta el polígono 6. ¿De qué? De esta operación. Área I. Esto me representa el área del polígono 1 que multiplica a la altura de precipitación de la estación 1. Y como es una sumatoria, pues más el área del polígono de Thyssen de la estación 2 o la altura de precipitación de la estación 2. Y así sucesivamente hasta terminar con las 6 estaciones. Para poder encontrar el área de los polígonos de Thyssen, pues el procedimiento es el mismo que les comenté para determinar el área total de la cuenca. Si es con algún programa, pues seguramente hay un comando para calcular el área. Pero si es a mano, recuerden que ustedes calcaron su cuenca en una hoja de papel albanene y posteriormente lo que hay que hacer es colocar una hoja milimétrica atrás y contar el número de cuadritos, en este caso, pues de cada uno de los polígonos de Thyssen para tener el dato del área y poder emplear la fórmula que acabamos de ver. Aquí en el libro ya nos proporcionan los datos del área de cada uno de esos polígonos de Thyssen. Que son los que aparecen en la página 144, bueno, eso que se observa en la parte inferior de la pantalla. Ahí están las diferentes áreas. Yo no tengo la pregunta. ¿Sí? Nada más una pregunta. Nada más vamos a unir las estaciones en los polígonos de Thyssen. Perdón, otra vez. Se cortó. O sea, por ejemplo, si nada más en una estación se unen nada más con las estaciones que Sí, colindan, o sea, con con las sus más cercanas a estaciones esa misma vecinas. estación. La idea es formar triángulos. Y, Ok. no siempre Bien. no siempre va a ser la misma configuración de triángulos. A lo mejor tú decidiste unir con un par de estaciones que consideraste que eran las más cercanas, pero puede haber otra por ahí y a lo mejor alguien más. Por ejemplo, tú uniste la estación 1 con 2 y 3. No en no en las del ejemplo. Pero a lo mejor alguien más unió con, 2 y 4. ¿Sí? No importa que, obviamente, eso va a dar pie a que la forma de los polígonos de Thyssen sea diferente, pero no hay ningún problema. Al final, aunque los polígonos sean diferentes, las áreas son muy similares. Pero el principio, la idea básica es formar triángulos entre estaciones cercanas. ¿Cuántos? La mayor cantidad de triángulos posibles sin que se encimen los triángulos. ¿Alguna otra duda con respecto a los polígonos de Thyssen? Yo, Sí. profe, yo tengo una duda. Una vez que ya formamos los Ajá. triángulos y tenemos que determinar la bisectriz o el punto Ajá. medio,
solo lo hacemos con el polígono que se forma, por así decirlo, del perímetro de todos los triángulos, porque no sé si, o bueno, en la figura 622, en la que tenemos aquí, o en la que estamos Ajá, viendo, ¿sí? se ve que solamente en las partes de lo que es como el polígono de todos los triángulos Ujú. es donde se está poniendo la línea recta, el punto medio, porque en los triángulos que se forman adentro no intersecta exactamente en un punto medio, o es Lo la que, escala o es no, toda la imagen. lo que pasa es de que ya se borraron algunas líneas. Por ejemplo, ¿en dónde te parece que no se intersecten? No, no es que no se intersecten, sino que, por ejemplo, la línea trazada no es exactamente en el punto medio de la recta. Por ejemplo, en la estación de 4 a 6. De El, 4 a 6, ajá. la bisectriz no está, como por así decirlo, a la mitad. No Ah, sé si me entiendo. lo que, sí, lo que pasa es de que a lo mejor tú estás viendo la de aquí abajo, Sí, esa. esa, esa es la bisectriz, pero del lado 4 a 5, ahí donde tengo el cursor. Solamente que se prolonga Ok. hacia un extremo y hacia el otro. Luego, la otra línea que está acá arriba, esa es la bisectriz, pero del lado de 5 a 6. Nuevamente donde tengo el cursor y se prolonga hacia arriba y hacia abajo. La del lado de 4 a 6 es la que ya borraron. ¿Dónde estaría más o menos el punto medio aquí? Y lo que hay que hacer es prolongar hacia un lado y hacia el otro. Este pedacito que se alcanza a ver es precisamente la prolongación de la bisectriz que ya borraron aquí. ¿Sí? Y entonces, Ok, ok. identificado el punto de intersección, pues ahí ya nada más se marcan las líneas que van a formar el polígono de Thyssen. Ok. Lo que pasa es que aquí ya borraron Gracias, profe. algunas líneas. Sí, sí, ya entendí cómo es que lo hicieron. Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Este método lo vamos a aplicar en nuestra cuenca? ¿Sí? Entonces nosotros elegiríamos el lugar donde estuvieran las estaciones. Para, para su trabajo, bueno, esto ya es parte de sería la segunda parte del trabajo. Eh, lo que vamos a hacer es, eh, como las estaciones, como la cobertura de estaciones meteorológicas en el país, eh, bueno, sí hay muchas estaciones, pero no todas las zonas están cubiertas. Además, como la cuenca de su trabajo es muy pequeña, seguramente no va a haber un número importante de estaciones cercanas a su área de estudio. Si quisiéramos trabajar con datos reales. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer para el trabajo es, ustedes van a ubicar eh, 4 estaciones en su cuenca. Ustedes las van a ubicar de manera arbitraria donde ustedes quieran. 4. Pueden ser todas adentro o pueden ser 2 adentro y 2 afuera, 3 adentro y una afuera, como ustedes deciden. Entonces ustedes van a proponer la ubicación de las estaciones, porque si trabajamos con la ubicación real de las estaciones, como van a quedar muy lejos de su área de estudio, de entrada pues necesitarían un plano muy grande, porque todo eso pues tiene que estar a escala. Y la otra es, si las estaciones están muy lejos de su área de estudio, pues no se les van a formar o se va a formar un solo triángulo, perdón, un solo polígono de Thyssen que va a cubrir toda su cuenca. Y la idea pues es que hagan el ejercicio de formar pues, diferentes polígonos de Thyssen. Entonces, respondiendo a la pregunta,
Ustedes van a proponer la ubicación de las estaciones, como mínimo 4. Si quieren, pueden proponer más. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, en la pantalla está el dato de las áreas de cada uno de los 6 polígonos de Thyssen. Acá arriba está el dato de la altura de precipitación en cada una de las estaciones. Se las voy a anotar en el chat. Entonces tenemos que la estación 1 tiene una altura de precipitación de 12 milímetros. Estación 2, 9 milímetros. Estación 3, 19 milímetros. 4, 14, 5, 23 milímetros. La estación 6, 27, 27 milímetros. Ahí está el dato de la altura de precipitación en cada una de las estaciones. Ahora me muevo para que observen el dato del área de los polígonos de Thyssen. Si quieren, primero anoten la fórmula, la que aparece aquí. Esa es la fórmula para encontrar la altura de precipitación media en un área determinada, en este caso una cuenca, empleando el método de los polígonos de Thyssen. Uno sobre el área total, que multiplica la sumatoria del área de cada uno de los polígonos por el dato de la altura de precipitación en cada una de las estaciones. Ingeniero, a mí me dio 16.7 o 16.699. Entonces, me voy a mover para que los demás tengan el dato del área. Y váyanlo calculando los demás. Yo aquí anoto el dato de su compañero. Altura de precipitación media con el método de los polígonos de Thyssen. ¿Cuánto me dijiste? 16.699 o 16.7, ya redondeando. 6.7 redondeando. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más? Nada más para corroborar que ese es el resultado del método de los polígonos de Thyssen. A mí también me salió. Sí, sí es eso. Sí, muy bien. ¿Alguna duda de este segundo método? Aquí en el libro pues vienen los resultados, pero en varios ejercicios están mal para que no le hagan confianza a los resultados que aparecen ahí. Y si les da un valor diferente, no se preocupen, seguramente el de ustedes es el correcto. Por ejemplo, aquí está el resultado del método aritmético. En este caso sí coincide con el que ustedes calcularon. Por acá abajo aparece el de los polígonos de Thyssen, también es el que
acaban de proporcionar, pero en algunos otros ejercicios los resultados están mal. Entonces, pues siempre es conveniente realizar las operaciones una para practicar y la otra pues es para corroborar que efectivamente encontraron la solución del ejercicio. El último método es el método de las isoyetas. ¿Alguien sabe qué es una isoyeta? El iso significa igual. Una isoyeta es una isolínea. ¿Qué es una isolínea? Es una línea que representa un mismo valor de algo. Las curvas de nivel son isolíneas. Son líneas que tienen un mismo valor. ¿En este caso de qué? En el caso de las curvas de nivel. Sería Elevación. elevación. De elevación. Entonces, una curva de nivel es una isolínea que representa por donde pasa la línea, está representando un mismo dato, en este caso de cotas o elevaciones. Las isoyetas también son isolíneas. En este caso, lo que nos van a representar son un mismo valor. En lugar de elevaciones o de cotas, ahora van a ser alturas de precipitación. Entonces, ¿qué es una isoyeta? Es como si fuera una curva de nivel, nada más que en lugar de representar elevaciones, representa alturas de precipitación. Si queremos utilizar este método, pues lo primero que hay que hacer es trazar las isoyetas. Lo que están observando es la misma cuenca con la que estamos trabajando y esas líneas que parecen curvas de nivel, pues son isoyetas. Y así como las curvas de nivel tienen el dato de la elevación, pues aquí las isoyetas también tienen ese dato. Estas isoyetas que están observando, ¿a cada cuánto están trazadas las isoyetas? A cada 5 milímetros. Cada 5 milímetros de precipitación. ¿Cómo se trazan las isoyetas? De la misma forma que se trazan las curvas de nivel, teniendo datos puntuales y realizando un proceso de triangulación, interpolando, aplicando reglas de 3 para densificar la red de puntos y a partir de esos puntos, pues trazar las isolíneas. En este caso, ¿cuáles serían los datos puntuales a partir de los cuales se trazan las isoyetas? Los datos que están proporcionados de cada una de las estaciones meteorológicas. Exactamente, donde haya una estación, pues tenemos el dato puntual. Y a partir de esos datos puntuales, pues se pueden construir las isoyetas. Entonces, si quiero aplicar este método, paso número 1, pues es trazar las isoyetas. ¿A qué separación? A la que nosotros, esa es, dependiendo, lo que tendríamos que primeramente establecer, ¿cuál es el rango de valores que tengo? En este caso, el rango de valores de los datos de precipitación de las estaciones van de qué valor a qué valor. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Mínimo 9, máximo 27. Así es. Entonces, en función de eso, pues ya nosotros podemos decidir a qué separación o cada cuánto trazamos las isoyetas. Puede ser a cada milímetro, a cada 2 milímetros, cada 5, como están ahí, cada 10. ¿Sí? Eso depende de cada uno. Una vez que ya se tiene el trazo de las isoyetas, ahora sí ya podemos aplicar
la fórmula correspondiente, que es la que aparece, que es la que les estoy señalando aquí. Nuevamente dice altura de precipitación media, a que es igual 1 sobre el área total, que multiplica a una sumatoria que va desde 1 hasta n'. Esa n', ¿qué es? Es el número, aquí dice abajo, que es el número de áreas A' y consideradas. Y la sumatoria, ¿qué es lo que voy a sumar? La operación que está señalada aquí. Es una altura de precipitación I media por el área prima I. La I pues representa cada una de esas áreas. Pero ¿cuáles son esas áreas? Ahora ya no estamos trabajando con polígonos de Thyssen como en el caso anterior. Entonces, primeramente vamos a identificar estas áreas primas. Son las áreas que se forman entre isoyetas y también con el parteaguas. Si comenzamos desde la izquierda hacia la derecha, o comenzando desde el valor más pequeño de la altura de precipitación de una isoyeta, por ejemplo, el valor más pequeño pues es el 10. Entonces, la primera área que sería el área que se forma entre la isoyeta y el parteaguas. Esta área que está aquí. Ese sería el área 1. Área 2 es el área que se forma entre la isoyeta de 10, la isoyeta de 15 y el parteaguas. Entonces sería toda esta área. La parte de abajo pues sería, el límite sería el parteaguas. Área 3, el área que se forma entre la isoyeta 15, entre la isoyeta de 20 y el parteaguas. En la parte norte el parteaguas y de este lado el parteaguas. Toda esta área me representa el área 3. Y así hasta terminar o hasta cubrir toda el área de la cuenca. A eso se refiere con esta área prima. En el caso de los polígonos de Thyssen, aquí estamos observando la fórmula. Yo les decía, ¿cuántas áreas vamos a tener? El mismo número de estaciones. Cada estación tiene su polígono de Thyssen. Acá, en el método de las isoyetas, pues ya no vamos a tener el mismo número de áreas que el mismo número de estaciones. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas áreas tenemos? 5. 5. Y tenemos 6 estaciones. ¿De qué depende el número de áreas? Depende de a cada cuánto hayamos decidido trazar las isoyetas. Por ejemplo, si las hubiéramos trazado a cada 2 milímetros, pues se incrementaría el número de áreas. ¿Sí? Entonces, de eso depende cuántas áreas vamos a tener. En la fórmula nos dice que esas áreas hay que multiplicarlo por una altura de precipitación media de cada una de esas áreas. Entonces, me regreso, observen el área 2. El área 2 dijimos que es el área que se forma entre la isoyeta de 10 y la isoyeta de 15. ¿Cuál sería la altura de precipitación media de esa zona o de esa área 2? 12.5. 12.5, que es el valor medio entre 10 y 15, que son las isoyetas que se ubican a los extremos o que delimitan esa área. El área 3, que se localiza entre la de 15 y la de 20, pues la media es 17.5. El área 4, que está entre 20 y 25, pues la media es 22.5. ¿Qué pasa en los extremos?
Aquí no aparece, pero ¿cuál sería la isoyeta que está ubicada a la izquierda de la de 10? 5. La de 5, entonces, pues la media entre la de 5 y la de 10 es 7.5. Y ese es el valor por el cual vamos a multiplicar esta área. Nuevamente, pues necesitamos calcular estas áreas, ¿sí? Medirlas, para posteriormente multiplicarlas por su valor medio de precipitación y sustituirlo aquí en la fórmula. De este lado, en la página 145, están precisamente ya, nos proporcionan el dato de las áreas que se formaron entre esas isoyetas y el parteaguas con su correspondiente altura de precipitación media. Entonces, aquí están los datos y por acá arriba está la fórmula. Hagan la operación y díganme por favor cuál es el resultado. Entonces, altura de precipitación media por el método de las isoyetas es igual a 16.98 milímetros. Si se fijan, no es mucha la diferencia, pero aquí el libro lo redondea, me proporciona un dato de 17. ¿Sí? ¿Alguna duda de estos tres métodos para calcular la altura de precipitación media en un área determinada? Y si no sé trazar curvas de nivel, profe, tengo que aprender. Para trazar las curvas de nivel, bueno, en este caso de las isoyetas, si se fijan, comentamos que los datos a partir de los cuales vamos a trazar las isoyetas, los datos puntuales que tenemos son los datos de las estaciones meteorológicas. En el ejemplo son 6. En el caso de su trabajo yo les decía que mínimo ubicaran 4 estaciones meteorológicas. 4 o 6 puntos son, bueno, cuestión de que recuerden un poquito sus clases de topografía, pero con 4 con 6 puntos, pues es muy complicado trazar las curvas de nivel o las isoyetas con solamente 6 datos. Necesitaríamos más datos para tener un trazado adecuado, en este caso de las isoyetas. Cuando se utiliza algún programa, por ejemplo, un sistema de información geográfica, ya hay comandos precisamente tanto para trazar los polígonos de Thyssen como para trazar las isoyetas o las curvas de nivel, o dependiendo de cuál sea el dato que estemos trabajando. Entonces, para el caso específico del trabajo, vamos a omitir este método, el método de las isoyetas. ¿Por qué? De los tres métodos, les comentaba que el más sencillo, pero el menos exacto, pues es el primero, el método aritmético. Nos quedan los otros dos. De esos dos, ¿cuál es el más exacto? El más exacto es el de las isoyetas, siempre y cuando estas estén bien trazadas. ¿De qué depende de que estén bien trazadas? De tener un número de datos importantes para trazarlas adecuadamente y también de la experiencia de la persona que está trazando las isolíneas. ¿Sí?
Entonces, ese sería el más exacto siempre y cuando se cumplan las dos condiciones que les acabo de mencionar. Como es muy difícil que se cumplan esas dos condiciones, pues entonces es mejor utilizar el método de los polígonos de Thyssen. Además, el método de los polígonos de Thyssen tiene una ventaja con respecto al método de las isoyetas. ¿Qué pasaría? Ahorita realizamos el ejercicio con los datos de lo que midieron las estaciones un día que llovió. Pero al día siguiente vuelve a llover. Y me interesa volver a realizar el cálculo. ¿Qué va a pasar con esas isoyetas, con las isoyetas que tenemos en la imagen? ¿Van a ser las mismas o van a cambiar? Van a Sí, ser las Van a mismas. cambiar. la interpretación cambiaría. ¿Todos los días llueve igual o llueve lo mismo? No. No. ¿No? Entonces, recuerden, las isoyetas están en función de, o sea, ¿cuáles son los datos para trazar las isoyetas? Pues los datos de las estaciones meteorológicas. Al día siguiente llovió otra cantidad de agua y entonces pues la configuración de las isoyetas va a cambiar. Y entonces cada que llueva, esa configuración de las isoyetas pues va a estar cambiando. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasa con los polígonos de Thyssen? ¿Cambian su forma o no? No, porque están en función de la posición de las estaciones. Exactamente. ¿Cuál sería la única manera en que cambie la configuración de los polígonos de Thyssen? Aumentar o disminuir el número de estaciones. Así es. Pero mientras eso no suceda, una vez que ustedes ya trazaron los polígonos de Thyssen y que calcularon sus áreas, pues ya tienen ese dato y ese dato no va a cambiar. A diferencia, por ejemplo, si quieren utilizar el método de las isoyetas, pues cada que llueva van a tener que trazar las isoyetas y además medir el área de las isoyetas. Y si todo eso lo están realizando a mano, pues es una cantidad de trabajo importante. ¿Sí? Entonces, para el trabajo, nada más sería por los dos primeros métodos, el aritmético y el método de los polígonos de Thyssen. Si ustedes están realizando o van a realizar el trabajo con ayuda de algún programa, por ejemplo AutoCAD o algún SIG, que les permita con un simple comando calcular las isoyetas y obtener las áreas rápidamente, pues entonces también pueden incluir este tercer método. Si lo están realizando a mano, pues definitivamente no tiene caso que lo hagan. Lo importante es que entiendan cómo se hace, por si en algún momento lo tienen que hacer. ¿Alguna duda, algún comentario? Mm. Creo que no, ingeniero. No, Ok. Ahora, ahora les voy a mostrar de dónde descargar la información de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional.
¿Alguien sabe de quién depende el Servicio Meteorológico Nacional? No, ingeniero, la verdad, no, por lo menos a mí no me suena. Depende de la Conagua o DNA. Entonces, en el buscador, lo que tienen que colocar es Clicom. Aquí se los pongo en el chat. Clicom. Y eso los va a direccionar directamente al sitio de Clicom. Dan un clic y desaparece lo que están observando. ¿Qué es el Clicom? ¿O qué es el sistema Clicom? Es una base de datos climatológicos para el país que contiene la información de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, que como ya les comenté, depende de Conagua. Y este trabajo se realizó en esta base de datos, la integró, se integró en un centro de investigaciones, que es el CESE, se ubica en Ensenada, Baja California. Como antecedente de esta base de datos, anteriormente existía un programa que se llama ERIC, y se los anoto, parece que era así, ERIC, que tuvo diferentes versiones, era un sí que se podía adquirir. El programa ERIC lo elaboró el IMTA. ¿Alguien sabe qué es el IMTA? Es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Se ubica en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, ahí se elaboró el ERIC, que les comento, era un programa que contenía la base de datos de las estaciones meteorológicas del país, y el programa pues consistía en poder accesar a esa base de datos y podíamos hacer diferentes estadísticos en ese programa, visualizar dónde estaba su localización y descargar la información. Hubo varias versiones del ERIC y posteriormente pues ya se pasó a esta otra base de datos que se llama Clicom, que a diferencia del ERIC, pues esta está en línea, ¿no? En el caso del ERIC, pues había que conseguir el CD. Entonces, aquí, para la descarga de los datos, se pueden ir a esta pestaña que dice descarga de datos, o pueden dar un clic en el primer mapa que se observa del lado derecho. Entonces me voy a ir yo directamente al mapa. Y por default siempre se va a visualizar el estado de Baja California. ¿Por qué? Porque ahí se ubica el CICES. Pero pues nos podemos desplazar por cualquier parte del mapa. Esos globitos que aparecen ahí son precisamente las diferentes estaciones meteorológicas. Hacen una diferenciación que ustedes pueden observar, que serían los globos azules, los globos rojos, y esa diferenciación está en función de los
años de datos efectivos que tienen cada una de las estaciones. Entonces, de acuerdo a lo que les dije ayer, las estaciones de color rojo, ¿de qué otra manera les podemos decir? ¿Y por qué? Estaciones climatológicas, porque tienen más de 25 años de datos, o sea, tienen muchos datos. Así es, ¿sí? Entonces, eso es lo que significan esos globitos de color azul y de color rojo. Entonces, ¿con cuáles sería más interesante trabajar? Pues con las climáticas. ¿Por qué? Porque tienen más datos. Voy a mover, bueno, aquí hay diferentes filtros que ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, nos vamos a ir al estado de Michoacán. Y ahí están pues todas las estaciones del estado. Cada una de las estaciones tienen una clave. Si ustedes conocen la clave, pues la pueden ingresar directamente aquí y de esa manera pues el sistema los lleva directamente a esa estación y algunos otros filtros como por ejemplo de qué fecha a qué fecha ustedes quieren la información. Como pues, no tenemos el dato de la estación, nos podemos desplazar en el mapa hasta ubicar alguna estación de interés. En el caso de la ciudad de Morelia, vamos a ver cómo está la distribución de las estaciones meteorológicas cercanas a la ciudad y pues ahí pueden ver que, por ejemplo, el observatorio de CNA que se ubica en la ciudad, que sería este que les estoy mostrando aquí, este se localiza a un costado del Tecnológico Regional. Ahí está, digamos, físicamente el Observatorio Meteorológico del Estado y ahí tienen una estación meteorológica o climática, como le quieran llamar. Y es la que les estoy mostrando en la pantalla. Entonces, si doy un clic, me despliega pues la información de esa estación. Su clave, 16080. Los primeros dos dígitos se refieren a la clave del estado. Entonces, si la clave de la estación inicia con 16, quiere decir que se ubica en Michoacán. Y de la misma forma, pues para el resto de los estados, solo habría que ver pues cuál es la clave para cada estado. Entonces, clave de la estación, el nombre de la estación, en este caso Morelia Ops de observatorio. El siguiente dato que me proporcionan es desde cuándo y hasta cuándo tiene información esa estación. Desde el 1 de mayo del 86 y hasta el 31 de octubre del 2015. Cuando se dejó de actualizarse el ERIC y aparece el FLICOM, pues muchos nos emocionamos porque uno de los problemas del ERIC era de que pues, la información no estaba actualizada. Hacían una actualización pues cada cierto número de años y entre una actualización y otra pues no se contaba con datos actuales, ¿no? Entonces cuando aparece esto del FLICOM y ya la información está en línea, pues pensamos varios que ahora sí ya iba a estar la información, digamos, a lo mejor no en tiempo real, pero un poco más actualizada. Y como pueden ver, pues no le dan mantenimiento frecuente. Creo que fue un proyecto, digamos, temporal. No se planteó que estuviera activo a través del tiempo. Y entonces el problema es de que pues, no se cuenta con información actual. Por ejemplo, si yo quisiera saber acceder a los datos del 16 al 2020, pues no lo puedo hacer a través de este sistema. ¿Qué es lo que tendría que hacer si yo quisiera saber, tener los datos del año anterior? Pues tendría que dirigirme al observatorio y estos pues me van a pedir que haga un oficio dirigido a
director del CNA del estado para que me puedan proporcionar esa información y pues, va a tardar un tiempo, ¿no? En poder, en que yo tenga acceso a esa información, a diferencia de que si estuviera ya cargada o actualizada esa información aquí en el sistema, pues rápidamente la pudiéramos descargar. Entonces, eso es lo que aparece en el siguiente renglón. En el sistema, ve qué fecha hay disponibilidad de la información. Después, en el siguiente renglón, me dice los años efectivos. Bueno, los años desde el 86 hasta el 2015, pues son años, pero efectivos me dice que son 27.4. ¿Por qué hay diferencia? Desafortunadamente, en la mayoría de casi en todas las estaciones, hay lo que se conoce como datos faltantes. Por diferentes circunstancias, no se realizan las lecturas en algunos días, en algunos meses, en algunas temporadas, ya sea por la persona encargada de tomar la lectura no lo hizo, por descomposición de los instrumentos de las estaciones meteorológicas, por desactivación de algunas estaciones, por diferentes razones no se tienen los datos y entonces eso lo vamos a conocer como vacíos, como huecos, como datos. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es estudiar diferentes métodos, son métodos estadísticos, para poder calcular esos datos faltantes. En función de los datos que sí tenemos, obtener o asignarle un valor a esos huecos en el registro de datos de las diferentes estaciones. Entonces, por eso hay una diferencia entre los años desde la primera lectura hasta la última lectura con respecto a el tiempo efectivo de datos. Después viene su estado, si está operando o si dejó de operar, aquí nos informan, y la administra y hasta el último, pues ya me permite el ingreso a los datos. Entonces vamos a ingresar a los datos. Se despliega este otro cuadro. En la parte superior aparece la ubicación, nuevamente la clave, el nombre de la estación, su ubicación, el dato de la longitud, de la latitud, de la elevación. Nuevamente me informan desde cuándo hasta cuándo hay datos disponibles en el sistema y aparece una gráfica. La gráfica que va a aparecer siempre por default es, como pueden ver aquí, el dato de la temperatura máxima. Y en este caso es un dato anual. Si observan estas interrupciones o estos huecos que hay en la información, en la gráfica, es precisamente esos datos faltantes de los que hablábamos hace un momento. En el lado izquierdo aparece un panel donde la primera variable es la temperatura máxima y es por eso que siempre se grafica por default la temperatura máxima. ¿Qué otras variables están disponibles para su descarga? La temperatura mínima, ambas, máxima y mínima, promedio, un rango de temperaturas, está el dato de las unidades de calor, el que nos interesa en este momento, que sería la precipitación, y también tiene el dato de evaporación. Entonces, pues aquí hay que seleccionar cuál es el dato que nos interesa. Precipitación. Después, ¿cada cuándo les dije que se mide la precipitación? Una vez al día. A las 8 de la mañana.
una vez al día a las 8 de la mañana. Entonces yo tengo el dato diario de precipitación. Hay tres tipos de datos con los que vamos a trabajar. Datos diarios, datos mensuales o datos anuales. Si yo tengo los datos base, ¿cuáles son los datos base? Pues los diarios. ¿Cómo se obtiene el dato mensual? Pues sumando todos los días de un determinado mes y ya obtengo el dato mensual. ¿Cómo se obtiene el dato anual? Sumando el dato de los 12 meses del año y de esa manera pues obtengo el dato anual. Entonces vamos a estar hablando de registros diarios, de registros mensuales y de registros anuales. Aquí el sistema, donde dice datos, me da diferentes opciones. Que yo descargue un promedio diario, que descargue un promedio mensual, también puedo descargar un promedio anual o los datos diarios o los datos mensuales. ¿Cuáles son los datos base a partir de cuáles se elaboran todos los demás? Pues son los datos diarios. Entonces, platicando un poquito más de la segunda parte del trabajo, hace rato que me preguntaban de las estaciones meteorológicas, y yo les dije que ustedes las iban a ubicar de manera arbitraria. Lo que van a tener que hacer es, una vez que ustedes ya tengan su cuenca, se pueden meter aquí a ClickOn para identificar cuáles serían, digamos, para tratar de hacer el trabajo lo más real posible, van a identificar cuáles son, les repito, mínimo 4 estaciones, cuáles son las 4 estaciones o más, si ustedes quieren, que estén más cercanas a su zona de estudio. Entonces, voy a cerrar este cuadro tantito. Entonces, vamos a pensar que mi cuenca, pueden ver, pues no hay estaciones cercanas, o bueno, no hay estaciones adentro de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a identificar cuáles son las más cercanas a su zona de estudio. En este caso, pues sería la de Queréndaro, la de esta otra, que no me aparece el nombre, la de Indaparapeo, esta otra, la de Sitio, y la de, ¿cómo se llama esta? Guajúmbaro. ¿Sí? Entonces, esas son las estaciones más cercanas. Ahora, si tengo estaciones azules y estaciones rojas, recuerden que conviene trabajar con las rojas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Trabajar, por ejemplo, con estas 4, que serían las más cercanas a la zona de estudio. Queréndaro, esta que está aquí en este parque, la de Sitio y la de Guajúmbaro. Y solamente mover su ubicación. ¿Para qué? Pues para que en lugar de estar acá, estén dentro de su cuenca o cerca de su cuenca, pues para poder realizar el ejercicio de los polígonos de Thiessen. Porque si lo realicen así donde está, pues los polígonos van a quedar muy grandes y a lo mejor pues un solo polígono les va a cubrir toda su cuenca. Entonces, simplemente van a reubicar las estaciones, pero van a trabajar con los datos reales de esas estaciones. Si por ejemplo van a trabajar con Queréndaro, pues entonces tienen que descargar la información de esa estación meteorológica. ¿Sí? Entonces, decíamos, por default sale temperatura máxima, pero ustedes ¿qué quieren? Precipitación. Después, en los datos, se tienen que ir a los datos de origen. ¿Cuáles son? Los datos diarios. Después viene esta otra parte donde dice temporada. Y dice anual, OTC, BID
y aquí me marca que va de abril a octubre. Esta otra opción es sobre todo para los cultivos. Se maneja este otro ciclo, pero el que nosotros vamos a trabajar pues es el anual, el que va desde enero a diciembre. Entonces, temporada anual. Fecha. Por default aparece el rango en el cual la estación tiene datos, que aparece en el cuadro anterior a este o también aquí arriba. Esa estación tiene datos desde enero del 44 hasta noviembre del 2015. Entonces, ¿cuál es el periodo que vamos a trabajar? Recuerden, entre más datos es mejor. Entonces vamos a descargar toda la información que esté disponible. Si hay datos desde el 1 de enero, desde el 44, entonces desde ese día hasta, ya les comenté, desafortunadamente no tengo actual, el más reciente que nos permita, ese vamos a descargar. Entonces, pues esta parte la dejamos tal cual. ¿Qué sigue? Ya que establecimos qué es lo que queremos, datos diarios de precipitación en una temporada anual, ahora le voy a decir que lo grafique. Si no le pido que me haga la gráfica, lo que va a descargar es lo que está en la gráfica. ¿Y qué está en la gráfica? La temperatura máxima. Entonces, primeramente acomodo lo que quiero descargar, le pido que lo grafique. Me cercioro de que realmente graficó lo que le pedí, porque en ocasiones se traba el sistema y grafica otras cosas o inclusive descarga otras cosas. Entonces aquí me está diciendo datos diarios de precipitación desde el 44 hasta el 2015 y de la estación 16096 que se llama Presa Malpaís. Entonces, si es esto lo que quiero, sí. Observen el gráfico. Entonces, desde el 44, por aquí, y empiezan. Cambió la forma del gráfico. ¿Por qué? Porque ahora cada una de estas barras me representa un día. Eso fue lo que le pedí, datos diarios. Entonces, observen el gráfico y díganme, ¿esa estación tiene datos faltantes o no? Sí, sí. ¿Dónde estarían esos datos faltantes? Por ejemplo, en el año de 1990 se ve en ese espacio muy vacío. Ajá. ¿Dónde está el dinero allá abajo? Hay una carpeta. Ese espacio, así como decía su compañera, alrededor de 1990, donde no hay barras, puede ser un indicio de que todos esos sean datos faltantes. ¿Sí? Pero no podemos estar seguros hasta que descarguemos el registro. ¿Sí? Porque una cosa es que no llueva y otra cosa es que ese día no se haya medido. Si no llovió, ¿cuál tendría que ser el dato? 0. 0. ¿Sí? Entonces, una cosa es de que diga 0, eso significa que no llovió, y la otra cosa es de que esté vacío, de que no tenga ese dato. Entonces, pues no sé si no llovió o si no se midió, y por lo tanto, pues sería un dato faltante. Ya que está la gráfica, ahora sí le podemos decir que descargue los datos. Y ustedes pueden ubicar
prefieran su archivo. Voy a abrir el archivo que se acaba de descargar. Entonces les decía, es muy importante que revisen si realmente se descargó lo que ustedes le pidieron. Aquí, por ejemplo, ¿descargó la estación que le pedí? No, Me descargó una de Chihuahua. Y además, ni siquiera descargó la variable que le pedí. ¿Qué fue la información que aparece ahí de qué es? de temperatura máxima. De temperatura máxima. Y luego ni siquiera es el dato diario. Yo le pedí datos diarios y me descargó el promedio anual. ¿Sí? Entonces, esto es muy común que suceda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar insistiendo, es decir, regresarse nuevamente al CLICOM. Y volverlo a hacer. Entonces, voy a intentarlo con otra estación. La primera que les había mostrado, que era la de Morelia. Recuerden, por default, temperatura máxima. Entonces, quiero precipitación, quiero datos diarios, temporada anual, todo lo demás ya no lo muevo. Le pido la gráfica. Ya me arrojó la gráfica. Aquí nuevamente se aprecia un vacío. Y descargo los datos. A ver si ahora sí descarga lo que le pedí. Entonces ahora descargo esto. Hay que volverlo a revisar. La estación, ahora sí es la de Morelia, me da su posición, me da el rango de fechas, de dónde a dónde tiene datos. Anteriormente habíamos visto que era desde el 1 de mayo del 86 hasta el 31 de octubre del 2015. Ahora sí, la variable que le pedí, precipitación, datos diarios, que fue lo que le pedí, temporada anual. Ahora sí descargó lo que le pedí, ¿no? Lo que quería. Y pues ahí empiezan. Me decía, el primer dato, el primer día que se midió fue el 1 de mayo del 86. Y es el dato que aparece ahí en el renglón 9. Entonces, ¿cuánto llovió el 1 de mayo del 86? No llovió. No llovió, 0 milímetros. El día 2 de mayo de ese año llovieron 5 y así posteriormente tengo el dato diario
de precipitación de esa estación. ¿Sí? Me voy a regresar a ClickOn. ¿Dónde habíamos identificado un posible vacío o vacíos? En este caso sería como en el 2008, más o menos, 7. 2007 más o menos, ¿no? Entonces, me regreso a mi registro. Y vámonos al 2007. Y lo que les comentaba. Una cosa es de que diga 0. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 2006, pues no llovió. Inclusive, como pueden ver, en todo el mes de diciembre no llovió. Aquí empieza diciembre. Me muevo hacia abajo. 2, 3, 4 de diciembre. Entonces, el mes de diciembre no llovió en el año 2006. ¿Y qué pasó el 1 de enero del 2007? Ya no se registró nada de información. Por alguna razón no se midió. Desde el 1 de enero del 2007 tengo datos faltantes. ¿Sí? Entonces, algo pasó en la estación. En la gráfica veíamos que era un periodo muy amplio, de años, ¿no? Y aquí en el registro pues lo estamos corroborando. Ya voy en junio y sin datos, ¿no? Prácticamente en todo ese año no se midió. Algo le pasó al instrumento, algo le pasó a la estación. En el 2007 no se midió. ¿Qué pasa el 1 de enero del 2008? Vuelven a tomarse mediciones. Se reactivan las mediciones y ahora sí tengo dato. No llovió, pero ya tengo el dato de la medición. Entonces, todo el año del 2007 pues es un gran vacío. Y entonces, así en los diferentes registros de las diferentes estaciones, pues vamos a tener que en algunos días, en algunas temporadas, por alguna razón, pues no se midió y vamos a tener datos faltantes, vacíos. ¿Sí? Que como les comentaba, la siguiente clase vamos a ver cómo asignarle un valor a este vacío. Yo quiero saber o tener una idea de el 29 de diciembre del 2007, cuánto llovió. Como es época de secas, posiblemente, o lo más seguro es de que no haya llovido ese día. Pero vamos a resolverlo estadísticamente. ¿Sí? A partir de la información que sí tengo de los demás, años y algunos métodos, o la mayoría de los métodos, o los métodos más completos, me piden que me auxilie de estaciones que estén cercanas a mi estación de estudio y que esas otras estaciones, si tengan el dato que a mí me hace falta, esos son algunos métodos que se utilizan para obtener estos datos faltantes. Por eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna duda de cómo se descarga la información de las estaciones meteorológicas? ¿Alguna duda de ClickOn? No, ninguna.
Entonces, como les adelantaba hace un momento, la segunda parte del trabajo consiste en estudiar la precipitación en su cuenca. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Todos los ejercicios que vayamos viendo en esta unidad lo van a, a- lo van a replicar para su cuenca. Posteriormente, o cuando ya estemos terminando la unidad, así como les subí a Classroom lo que debe de contener el trabajo de la primera parte, también lo voy a hacer para el caso de la segunda parte que corresponde a la precipitación. Pero pues en las diferentes clases les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer. En este caso, pues ya les comenté un poco de dónde van a tener que descargar los datos, cuáles son los datos que van a tener que descargar. Recuerden, diarios de precipitación y posteriormente pues vamos a ver cómo rellenar los vacíos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Creo que no, ingeniero. Pues entonces, si no tienen dudas, le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. No, Buenas ingeniero. tardes. Buenas tardes. Buena tarde, que estén bien.